A ver qué me dice esto. Bueno, vamos a ver ahí. Bien, entonces, buenos días, buenas tardes, perdón, todos y todas. Entonces vamos a dar comienzo oficialmente a la charla de hoy, el seminario de hoy, que va a estar a cargo del doctor Ignacio Borón. Eh, Ignacio es biólogo de formación, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se doctoró en el área de química también de la misma universidad, es doctor de la Universidad de Buenos Aires por el área de química inorgánica, analítica y química física, entiendo. Y actualmente desempeña sus actividades de investigación como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental y en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Ignacio tiene una amplia trayectoria en lo que respecta al desarrollo de sistemas para sensado, sobre todo empleando tecnologías libres, con la intención de poder aplicarlas eh, en sistemas, en áreas, mejor dicho, un tanto alejadas de los lugares con acceso fácil a equipamiento sofisticado y también que pueda utilizarlo población que no está especialmente capacitada, digamos, para la utilización de técnicas complejas de análisis y sus aplicaciones al ambiente. Dicho esto, bueno, Ignacio, te dejo todo tuyo para que hagas tu presentación. Le voy a pedir por favor a todos los colegas que apaguemos cámaras y micrófonos, todos salvo Ignacio, por supuesto, para poder salvar un poco de ancho de banda. ¿Mm? Y adelante, Nacho, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Recién ahí les pasé un link, no sé si lo vieron, para completar. Una invitación como para arrancar con algo un poquito más interactivo, con algún feedback. Ahí les preguntaba si tenían alguna película para recomendar en torno al que vincule los desarrollos tecnológicos con la calidad de vida. Ahí fueron tirando varios títulos. Algunas las conozco, otras no. La lista esta les va a quedar igual compartida para después chusmearla. Eh, Les pedí que describieran la relación entre el nivel de desarrollo tecnológico y la calidad de vida. Es muy amplia la pregunta, incluso se puede interpretar de distintas maneras. Y lo que estoy viendo es que la mayoría, bueno, lo ordené en dos ejes, ¿no? Calidad de vida y tecnología. Entonces, hacia arriba tenemos calidades de vida altas, hacia abajo calidad de vida baja, y en el eje X, calidad de tecnologías bajas y tecnología alta. Fíjense que el cuadrante donde cayeron la mayoría de los títulos que eligieron corresponde a tecnología alta y calidad de vida baja, ¿sí? Posiblemente en la mayoría de los casos sean películas en las cuales se busque poner sobre la mesa los impactos negativos, ¿no?, del desarrollo tecnológico, que los conocemos, y hay una oferta muy variada de pelis distópicas. El resto de las combinaciones existen, digamos, en menor porcentaje, pero existen. Yo esta propuesta la saqué. Les voy a mostrar de una nota se las comparto, que me pareció muy interesante, y con eso arranco la charla, que ordena justamente en estos cuatro cuadrantes, si se quiere. Tengo que... en cuatro géneros, a ver si lo puedo... No me está apareciendo, bueno, pongo pantalla completa. Ahí se ve, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve y se Sí, escucha. sí, Ok, se ahí ve se bien. ve algo, Eh, Nacho, sí. Esto lo tomé de ese artículo, Low Tech High Life, un reverso al cyberpunk, de esta revista 421. Fíjense que propone en cuatro cuadrantes, cuatro géneros.
Yo los que conocí eran los de calidad de vida baja, ¿sí? El post-apocalíptico, tipo pelis tipo Mad Max, ¿no? Donde los desarrollos tecnológicos, si quieres, bajo, motores diésel, etcétera, y compartiendo esa calidad de vida baja, el cyberpunk, imágenes futuristas donde la tecnología, digamos, no mejoró la calidad de vida de la gente. Sin embargo, digamos, esto es posible también pensar en otros contextos de calidad de vida buena, con niveles tecnológicos menores, e incluso este género, el solarpunk, que hay algunos títulos representantes, pelis, libros, que proponen pelis no distópicas, sino utópicas, ¿no? Donde esa tecnología acompaña niveles de calidad de vida altos. Hay vi conectados varios chicos del doctorado en ambiente de nuestra escuela, que estuvimos conversando sobre en torno de estos géneros, y una cosa que salía interesante es en este pensar relación tecnología, calidad de vida, y recién lo conversábamos también mientras iban conectando, eh, la cuestión de cuán soberana es esa tecnología en el sentido de quién la desarrolla, quién la utiliza y qué soberanía tiene luego sobre esa tecnología y sobre quiénes recaen los impactos de esas tecnologías. Es que es interesante como para pensar estos escenarios. En particular, no me dedico a la epistemología o al análisis teórico sobre los desarrollos tecnológicos y los marcos de interpretación. Lo que les voy a contar en esta charla son reflexiones, les voy a compartir reflexiones en torno de mi experiencia a nivel individual y como parte de colectivos en torno del desarrollo de herramientas libres, ahora vamos a ver qué es, aplicadas a la gestión comunitaria. En particular, bueno, me desarrollo en el Laboratorio de Procesos Integrados de Análisis y Remediación Ambiental, dirigido por el doctor Roberto Candal, dentro de nuestra escuela. Algunas de las experiencias que les voy a contar tienen que ver con doctorados que se desarrollan dentro de nuestro grupo, en particular el de Kevin Poveda, que trabaja en monitoreo, tecnologías libres aplicadas a monitoreo en provincia de Buenos Aires, trabajando con organizaciones sociales, fundamentalmente en la ciudad de Saladillo, y la tesis doctoral en curso de Lara Jatar, que trabaja junto a organizaciones en el desarrollo de herramientas libres para tratamiento de agua. Ambas experiencias parten de un colectivo que compartimos, que es el Grupo de Sensores Comunitarios, que está integrado por docentes, estudiantes de distintas universidades nacionales, que bueno, nos ha servido de inspiración para iniciar líneas de trabajo, ¿no? Dentro del ámbito académico. Como parte del grupo, y un poco sin saberlo, en esta práctica nos encontramos con la definición de herramientas libres que adoptamos. Sentíamos que era adecuada a los marcos que utilizábamos y a la modalidad de trabajo. Parte de los postulados de la cultura libre. La cultura libre propone ciertas libertades, la de ejecución, que quizás no nos llame tanto la atención, fui aumentando la tipografía por prioridad, la de copia y distribución, que no siempre está en una obra, ya sea un libro, un artefacto, un objeto, y la que me parece que se destaca y más importante, la posibilidad de modificar esa obra. Esas libertades derivan en posibilidades. Posibilidades que tienen que ver, en primera instancia, con poder utilizar, producir esa obra, y empieza a poner más interesante, pero, se nos abren la posibilidad
y ser capaces de modificarlas en función de necesidades que tengamos. Todo esto, si se quiere, a nivel más individual, cuando además le sumamos la cualidad o la posibilidad de que sean compartidas, se abre espacio a lo colectivo. Y una de las cuestiones que me parece más interesantes que es la construcción de comunidades en torno del desarrollo tecnológico. ¿Sí? Comunidades que pueden ser locales y situadas en un espacio físico acotado, o incluso en el marco de colaboraciones con gente que está muy lejos. El puntapié inicial en este sentido lo dio y los desarrollos más grandes el software, ¿no? Que al no necesitar de un objeto físico, facilita mucho en la programación, por ejemplo, la colaboración sobre el desarrollo de un código para un fin determinado. Esto posteriormente lo toma la fabricación del hardware y de los objetos físicos con la posibilidad de herramientas digitales, de impresión 3D, corte láser, etc. Por último, y está bueno aclararlo, estas libertades no necesariamente restringen la comercialización de estos objetos, de estas obras. No voy a profundizar mucho más en esto, simplemente mencionar que existen licencias que pueden establecer condiciones sobre estas libertades. Comercial eventualmente también podría restringirse. Y una que me parece muy, muy interesante son las licencias de obras derivadas. ¿Eso qué implica? Que yo no solo tengo que reconocer la autoría de la obra original, sino que también tengo que continuar con las licencias que tenía esa obra original. De manera de que si yo modifico una obra de la cual no se podía hacer uso comercial, mi obra tampoco va a poder, derivada, no va a poder hacer uso comercial. Bueno, entrando un poco al tema de herramientas de monitoreo, quería mencionar, así medio abuelo de pájaro, algunos ejemplos de desarrollo en nuestra escuela, y las ordené en dos ejes que me parecen relevantes, que es ámbito académico, por un lado, ¿sí? el ámbito universitario, y en contraposición, si quieren, al otro extremo de los ejes, la ciudadanía. Muy, muy diverso ese ámbito, o sea, básicamente todo lo que está fuera de la universidad implica propiamente la ciudadanía, el ciudadano, la ciudadana de a pie, o el ámbito, no sé, una fábrica, el ámbito docentes, en el ámbito educativo, etc. Y por el otro lado, en el otro eje, campo y laboratorio, ¿sí? Que conocemos también bien la diferencia. Y que creo que pueden ser ámbitos de aplicación que se pueden cruzar con la academia y la ciudadanía. O sea, puede haber necesidades de aplicación de una herramienta a campo por parte de la ciudadanía o incluso de laboratorios fuera del ámbito académico. Bueno, algunos ejemplos. Arranco acá en el cuadrante campo y academia mencionando el proyecto de sonda multiparamétrica que inició en nuestra escuela Marcos Tascón, que me parece que es un proyecto que está muy bueno. Intenta construir una alternativa a las sondas multiparamétricas de campo para medir pH, conductividad, etcétera, basado en herramientas libres. Es un proyecto que está muy bueno, que va creciendo. Entiendo que ahora recibió financiación de la escuela para continuar, creo, aplicándolo en la cuenca del Reconquista. Bueno, otro ejemplo dentro del ámbito académico es un respirómetro para medir dióxido de carbono, que surgió la necesidad a partir del sistema que construyó Lucas Bus, que lamentablemente nos abandonó,
pero que utilizaba para medir compostabilidad, y el dióxido de carbono lo medía titulando. Entonces surgió la necesidad de agilizar esas mediciones, pudiéndolo medir en tiempo real con un instrumento basado en Arduino. Ahí iniciamos a la construcción de un equipo, no llegamos a aplicarlo, pero en el medio, bueno, se nos fue Luca, pero pudimos aprovechar ese conocimiento para una colaboración con la Universidad de Northwestern, que también necesitaban medir el dióxido generado por celdas constituidas por suelo, básicamente. Así que continuamos esa línea, y destaco que justamente por tratarse de una herramienta libre en el marco que les mencionaba, la pudimos modificar muy fácilmente para el nuevo fin y aprovechar el recorrido que se había hecho con esa herramienta. En el centro puse un bioensayo, es un bioensayo basado en microalgas que adapta es una adaptación de los bioensayos que se hacen en toxicología basados en microalgas, que esto es un desarrollo que hace el grupo de sensores comunitarios trabajando con comunidades campesinas en Santiago del Estero, tratando de aplicar, de tratar de trasladar esos ensayos a que pudieran hacerse en los mismos ranchos de esas comunidades, como manera de relevar el impacto de los agroquímicos en los cursos de agua. Ese desarrollo fue muy exitoso, se pudo aplicar. Hoy se continúa utilizando acá, les mencionaba recién la tesis de Kevin Poveda en el marco de su tesis en Provincia de Buenos Aires, pero lo puse ahí en el centro y no del lado de ciudadanía y campo, si quieren, o laboratorio, porque también resultó interesante para líneas de investigación en el ámbito académico, que veían atractivo el hecho de muchas de las ventajas que tenía, que buscamos en principio para aplicación en campo, fuera del ámbito académico, como por ejemplo la reducción de volúmenes, la posibilidad de aumentar el número de réplicas, etc. Y se aplicó. Un ejemplo fue la tesis de Federico Ivanic, que estudió la degradación de oxitetraciclina en suelo, y le interesaba saber, en la medida en que iban apareciendo productos de degradación, qué pasaba con la toxicidad. Otros ejemplos, una aplicación dice App Icali, es una aplicación que desarrollamos junto al área de vinculación de nuestra escuela, en la última etapa, financiada por un proyecto Impactar con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires como adoptante, que tenían interés en trabajar en el ámbito educativo con aplicaciones para relevamiento de ambientes litoraleños. Así que desarrollamos una aplicación de manera colaborativa con las mismas personas que lo utilizaban, de manera de que nuestra propuesta inicial pudo ir siendo modificada en base a la retroalimentación de las personas que iban haciendo su experiencia, y básicamente nos permite calcular un índice de calidad a partir de preguntas que cualquiera puede contestar a partir de la observación directa de un ambiente costero. Recientemente se culminó el trabajo con la provincia de Buenos Aires. Se remató con un curso en el cual fue una especie de capacitación en el uso de la última versión que desarrollamos. Bueno, algunos ejemplos más. Un sensor de material particulado construimos ya hace unos años con investigadoras del IDAES, en particular del proyecto Migrantas, que construimos este sensor para poder relevar material particular en el área Reconquista. Eran sensores que se podían colocar a nivel domiciliario y nos permitieron y enviaban los datos en tiempo real a través de Wi-Fi a una plataforma donde se podían visualizar en tiempo real. ¿Qué nos permitió esa herramienta? Por ejemplo, identificar que los picos de
de material particulado correlacionaban con la quema de basura, ¿sí? en los barrios. Bueno, por otro lado, hay 3 herramientas más que están debajo: el conductímetro, el turbidímetro y un colorímetro, que también fueron pensados originalmente para trabajo en campo con la ciudadanía y en laboratorios, digamos, fuera del ámbito académico. De esos me voy a tomar un poquito más de tiempo para describírselos en un minuto. Muchas de estas herramientas requieren del procesamiento de datos de una señal obtenida a partir de una sonda, de un sensor. En la mayoría de los casos utilizamos una plataforma que es el Arduino, es un microprocesador básicamente, es el cerebro del instrumento y el lugar donde cargamos el programa que va a estar encargado de interpretar la señal que llegue de un detector. En ese caso tienen representado ahí un sensor de luz que a partir de las diferencias de intensidad de luz va a producir diferencias en esa señal que emite, y como les decía recién, el microprocesador va a ser el encargado de devolverme un valor proporcional que dé cuenta de esa variable, en este caso, que es la luz, la intensidad de luz. ¿Dónde entra nuestro trabajo más importante? Estos instrumentos, les cuento, es infinita la cantidad de gente que los construye en sus casas, haciendo experiencias muy, muy interesantes. ¿Cuál creo que es nuestro aporte desde el ámbito académico en esta gran comunidad de desarrollo? En nuestro caso en particular, entender y caracterizar cuán bien o mal miden estos instrumentos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la calibración de estos instrumentos. ¿Qué implica? Implica medir, ver cómo se correlaciona la señal, la variable que estoy queriendo medir, con la señal que genera ese detector. Eso luego, esa correlación de variables se introduce dentro del programa y eso es lo que va a permitir que podamos tener un valor, ¿sí?, que nos dé información a partir de la señal que nos da el detector. Ahora voy a ir un poquito más en detalle sobre eso. Por último, mencionar que yo estoy diciendo que podemos visualizar el valor, ¿sí? En este caso, lo que tienen ahí es un print screen de una aplicación que hicimos, también utilizando plataformas súper accesibles. Yo no soy un experto en programación, menos en programación de aplicaciones, y realmente me resultó muy sencilla y amable esta plataforma para crear aplicaciones propias. Y en este caso nos permitió, a través de un módulo Bluetooth conectado al Arduino, acceder a los valores que se obtienen de la medición. Alternativas a esto, para mencionarles, puedo poner un módulo con una tarjeta SD y que esos datos se almacenen. Si es un equipo que está en campo midiendo, dejarlo midiendo y periódicamente ir, retirar la tarjeta y acceder a los datos. Podría utilizar microprocesadores que tengan funciones de Wi-Fi, y esos datos, como les mencioné con el sensor de material particulado, se envían a la nube y los pueda ver a distancia. Esto va a depender de las condiciones en las que necesite que esta herramienta funcione, y se los digo para que un poco comunicarles y compartirles la plasticidad y la flexibilidad que nos dan estas plataformas. Cerrando por ahí con la parte más en detalle de los instrumentos, les quería contar un poquito más en detalle y mostrárselos. El conductímetro, que fíjense que a propósito lo construimos en una jabonera, como para que no queden dudas, digamos, de los recursos necesarios para construir este tipo de instrumentos. Desde ya se puede el mismo sistema armar en una caja estanca mucho mejor protegida, pero elegimos este recipiente porque aparte se podría abrir fácil, mostrar en su interior cómo funciona, qué componentes contiene, etc. Construimos un colorímetro que se los mencioné antes. Es básicamente una simplificación de un espectrofotómetro, que en lugar de utilizar lámparas
costosas, complejas, que nos permitan, y a veces es muy necesario, medir a una longitud de onda muy precisa. En este caso utilizamos luz RGB, de un LED RGB, y lo que tenemos son valores de absorbancia para cada uno de esos canales del RGB, ¿sí? De la luz que atraviesa la muestra que yo coloque dentro del colorímetro. Y por último, les menciono acá un turbidímetro. ¿Sí? Construimos dentro de un caño un PVC, pusimos un sensor infrarrojo, que también, de hecho, son sensores que creo que son repuestos que se venden para lavarropas, para medir la cantidad de espuma que está generando, una cosa así. Bueno, ese mismo detector me sirve para poder medir la cantidad de material particulado que tengo en suspensión. ¿Cuál es nuestra tarea? Y no voy a aburrirles ni a ir muy en pendiente, las desviaciones de esas cifras de mérito, cuán, cuán, cuán bien ajusta, cuán buena es mi curva de calibración. Esto se hace fundamentalmente y en todos los casos comparando la señal que entrega mi detector, como les mencionaba antes, con el valor de la variable que quiero medir. De ese ajuste salen estos parámetros. Simplemente para mencionarlos, uno que por ahí es más tangible, que es el límite de cuantificación o detección, que es muy importante en estos instrumentos porque, por ejemplo, me da cuenta de, bueno, hasta qué punto, cuán bajo yo puedo ir con esa variable, con los valores de esa variable que quiero medir. ¿Por qué les digo que es importante? Porque muchas veces estos instrumentos, por ser baratos, obviamente no alcanzan a medir estos valores de estas variables muy bajos, pero a veces caracterizándolo y sabiendo cuál es la limitación pueden resultar muy útiles siempre y cuando la aplicación que yo le quiera dar caiga dentro de las posibilidades de mi herramienta. La manera de saber eso es esta, caracterizándolas. Como les decía, estas curvas y estos ajustes de calibración se vuelcan al código del equipo y el último paso es comparar el equipo comercial, el equipo que construimos contra un equipo comercial. ¿Qué es lo que esperaría? Que a diferentes patrones en los cuales varíe el valor de esa variable que quiero medir, tenga el mismo valor o uno muy parecido, ¿sí? Entre los dos equipos. Y estas rectas que ven acá es lo que un poco uno espera que pase, que es tener una relación lineal, idealmente pendiente 1, significa que a mismo valor de un equipo voy a tener, del mismo patrón voy a tener el mismo valor en los dos equipos. Bueno, disculpen que vaya medio rápido con esto, pero no me quiero perder en profundidad con esto. Sí que vean los pasos de cómo vamos trabajando y validando estas herramientas. Mencionarles para el caso del conductímetro, por ejemplo, con esta herramienta trabajó en la calibración Camila Sabeica, en su momento estudiante de la ingeniería ambiental o ingeniera ya, que con una beca PEFI trabajó en la construcción y calibración de este conductímetro, y lo que hizo fue acompañar una salida de campo de nuestra escuela en la cuenca del Reconquista, media y baja, y ir midiendo en paralelo, que se medía con la sonda comercial del instituto, de la escuela, con nuestro equipo de conductividad, un equipo de oxígeno disuelto, un par de cosas más, pero en particular les muestro los resultados de conductividad, y en este gráfico están representados casi pegaditas las dos líneas, disculpen que está chiquita la letra, los resultados obtenidos para la sonda comercial y para el conductímetro, en verde y en azul. Fíjense que va muy parejito para cada uno de los puntos muestreados. Los valores son muy, muy cercanos, salvo acá en el punto número 8, que hay una discrepancia un poco mayor.
nos quedamos tranquilos, el conductímetro funcionaba bien. Cerrando con la parte de monitoreo, de herramientas libres aplicadas a monitoreo, contarles un poco el trabajo de tesis les decía, de Kevin Poveda. El objetivo de su tesis es planificar e implementar colaborativamente estas herramientas en relevamientos ambientales comunitarios, trabajando con el ámbito educativo en la ciudad de Saladillo, y un socio fundamental, gente que conocemos hace mucho y con la que venimos llevando un trabajo bastante parejo, que es la organización Ecos de Saladillo, que es una organización vecinal que reúne a productores agroecológicos y vecinos de la ciudad de Saladillo. Vienen hace muchos años trabajando en el marco de un conflicto ambiental, ¿sí? Esto es parte también de la tesis de los temas de interés y el desarrollo de la tesis de Kevin, trabajar con estas herramientas en el marco de un conflicto ambiental. Más adelante les diré algo más al respecto, pero básicamente ECOS viene denunciando los efectos del avance de la agroindustria, todas las transformaciones que fueron sufriendo los últimos años, las aplicaciones de diferentes del paquete tecnológico de la agroindustria, semillas transgénicas, agroquímicos, pesticidas, etc. En particular, hace muchos años que vienen reclamando por la protección de una laguna, que es la laguna Indio Muerto, que es la que está recuadrada en el mapa. Acá está la ciudad de Saladillo. Esa laguna, tristemente, ni siquiera figura en los mapas oficialmente porque la línea de ribera no está definida. O sea que la primera lucha es que se la reconozca como tal. Son 3 bañados muy, muy grandes. Y como parte del proyecto de tesis y trabajando colaborativamente con los vecinos de Saladillo, se decidió encarar un trabajo de investigación sobre la laguna, tratando de entender un poco cuál es la calidad del agua de los 2 arroyos principales que desembocan en la laguna, el arroyo El Gato y el Saladillo. Tratar de entender un poco qué procesos se están dando dentro de la laguna y cuál es la calidad del agua que finalmente emerge, digamos, a través del curso del arroyo Saladillo, que continúa hasta desembocar en el arroyo Salado, como parte de esa cuenca. Esto es un proceso muy largo que Kevin viene estudiando en detalle. Acá algunas etapas, digamos, de cómo viene dándose esa investigación. En general se inicia con mapeos participativos en los cuales se reconoce el conflicto ambiental, los actores involucrados, los principales impactos, en este caso que puede estar sufriendo la laguna. Se diseña un plan de muestreo, como se hizo, se hicieron salidas de campo y toma de muestras como les decía, con personas del ámbito educativo, escuelas, vecinos, y se aplicaron in situ muchas de las herramientas que recién les introduje. Finalmente, se analizan los resultados, nuevamente tratando de que hacer parte de la comunidad también, no solo de la toma de muestras, de las mediciones, sino también de la discusión de esos resultados. Esto no es un proceso lineal, es iterativo, hemos vuelto una y otra vez sobre estos pasos, y bueno, la verdad que aprendiendo nosotros un montón desde el ámbito académico y aportando a tratar de entender un poco qué posibilidades aparecen cuando estas tecnologías no están solo en manos de las personas que vienen del ámbito técnico, académico, y bueno, y desde ya obteniendo información relevante en este caso para proteger la laguna. Kevin está terminando en este momento, terminó con los muestreos y lo está de lleno encarando el análisis de los resultados, junto con Adonis Giorgi, investigador de la Universidad de Luján, limnólogo, que nos están dando una mano para interpretar esos resultados.
y a su vez, como les mostré antes, comparando resultados obtenidos con técnicas comerciales, con equipos comerciales tradicionales y los instrumentos que construimos. Bueno, actualmente esto que les conté se financió con un proyecto de ciencia ciudadana del ministerio del ex Ministerio de Ciencia y Técnica. Cobramos la mitad de la plata, la otra mitad es incierto, no sabemos dónde está, no nos responden. Estamos esperando sobre un subsidio que ya se nos otorgó y ya cobramos la mitad del dinero, que poder cobrar el resto y hacer uso del resto del subsidio, pero por ahora lamentablemente es bastante incierta la situación. Por suerte conseguimos financiación este año de provincia, una idea proyecto de la SIC de provincia. No, perdón, este es un feedback de provincia de Buenos Aires, que tiene como institución beneficiaria al INTI, asociado con la USAM, fundamentalmente y valorando muchísimo la experiencia que tiene el INTI en lo que es el área de metrología para validar y calibrar estos instrumentos, asociados como institución adoptante al ADA, a la Autoridad del Agua, que una vez validados estos instrumentos van a recibir capacitación, van a recibir los equipos validados, calibrados y capacitaciones para utilizarlos. Nos sirvió esta nueva etapa para acercarnos, y no quiero dejar de mencionarlo, al Fab Lab de nuestra escuela, al laboratorio de fabricación digital, que es un espacio fundamental, digamos, para encarar este tipo de proyectos. Cuentan con herramientas físicas, como son impresora 3D, herramientas de corte láser, y herramientas, si se quiere, intelectuales y capacidades que tienen que ver con el diseño de quienes trabajan. El Fab Lab está dirigido por Roberto Busnelli, y Matías y Fabián están a cargo de recibirnos cada vez que necesitamos algo. Bueno, vengo medio justo de tiempo, así que me afané este pizarrón justamente del Fab Lab, que está muy, muy bueno, los pasos que el otro día fuimos a visitar justamente con los chicos de doctorado, y me pareció que estaba muy bueno, y destaco dos cosas que me parece que están señaladas acá, que es: en el trabajo con estas herramientas tenemos la posibilidad de producir prototipos rápido y equivocarnos rápido y aprender de ese error. Cuando muchas veces como que el error pareciera que en el ámbito académico es algo no deseable, no, acá queremos equivocarnos. Y de ese equivocarnos, cuanto más rápido, barato y mucho lo hagamos, más fácil aprendemos a mejorarlos y a mejorar la funcionalidad de esos equipos. Y por el otro lado, la documentación. Fundamental la documentación en este tipo de desarrollos, porque nos permiten ir haciendo una descripción del proceso de desarrollo, y a su vez nos permite compartir y colaborar con esta comunidad ampliada en el desarrollo de herramientas de medición o en general. Bueno, no me queda mucho tiempo, estoy ahí justito, estamos con el tiempo, traté de meterle pata, pero quería mencionarles, les adelantaba en el marco del doctorado de Lara Jatar, también en el doctorado ambiente de nuestra escuela, se está trabajando en el Delta sobre una población expuesta a un riesgo que tiene que ver con la combinación de una alta vulnerabilidad por no contar con red de agua potable y por cuestiones que tienen que ver con los modos de vida y los modos de habitar en la isla, que conllevan una relación con el agua mucho más estrecha. Pensemos que son territorios donde el agua cada 6 horas sube y puede llegar hasta las puertas de sus casas, y eso es normal y es parte de sus vidas. Entonces, cuando aparecen amenazas como la contaminación del agua, producto de, en el caso de la primera sección, una influencia muy grande
del área continental y de los arroyos y los contaminantes que se vuelcan desde el centro urbano, pero también con, bueno, la floración algal que hubo de microalgas, de cianobacterias, perdón, que hubo hace ya unos años, que fue muy, muy grave y muy notoria en Cuenca del Paraná, incluso Río de la Plata, y para la gente del Delta fue bastante traumático, porque era como les decía recién, es el agua que tienen muy, muy cerca, no es algo que puedan mirar para otro lado como nosotros en la ciudad, que en parte se debía también a contaminantes que vienen por la propia cuenca bajando del Paraná, ¿no? Además de la bajante y de un montón de combinaciones de variables que se dieron. A su vez, el intento de avance de barrios cerrados, el negocio inmobiliario sobre la isla es otra amenaza muy grande, incluso el tránsito de lanchas de lujo, que representan también una amenaza para las pequeñas embarcaciones de la población en la isla, que necesitan y usan el río para circular, y son víctimas de la violencia náutica muchas veces, con casos muy graves hasta de muerte, por lanchas que les pasan por arriba directamente. En este contexto nuevamente de conflicto ambiental nos acercamos a trabajar con dos cooperativas, la cooperativa Isla Esperanza, que logró detener justamente la construcción de un barrio cerrado muy cerquita del continente. Si hacen zoom con el Google Maps van a ver que llegaron a hacer movimientos de tierra muy, muy grandes. Y otra cooperativa, más recientemente también, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es la cooperativa de Dulceras del Río, que como su nombre lo indica, producen dulces. La cooperativa Isla Esperanza se trata de una cooperativa de junqueres que tiene que ver también con el lugar que habitan, que es el Frente de Avance, ¿no? Donde abunda el junco y han vivido históricamente de la recolección y la manufactura del junco. Muy, muy rápidamente, también a partir del trabajo de ecosensores de monitoreo de los cursos de agua junto a distintas organizaciones en el territorio, apareció casi naturalmente el planteo de, che, ahora que sabemos lo bien o lo mal que está el agua, ¿qué podemos hacer para tomarla? Eso nos llevó a introducirnos a llevar esta idea de herramientas libres, de las herramientas de monitoreo a herramientas de tratamiento. Lo primero que hicimos fue relevar un poco desde nuestra lógica de trabajo qué tratamientos ya se aplicaban en la isla y tratar de entender en qué medida podían servir o no. Y de esa manera llegamos a tener buena información de este tipo de tratamientos. Uno muy frecuente es la decantación de los sedimentos que naturalmente tiene el río por agregado de sulfato de aluminio. Y uno no tan frecuente pero vinculado era la electrocoagulación. Nos pareció interesante este último porque permitía de alguna manera tener mucho más control sobre la dosificación del coagulante, así que nos decidimos a trabajar por ahí y construimos pegado al galpón de la cooperativa Isla Esperanza un sistema de electrocoagulación que está en este tanque cónico. Son unas placas de aluminio que pueden ver acá en esta imagen, que aplicando energía, que además tuvimos que adaptar para que proviniera de energía solar, porque en la cooperativa no hay tendido eléctrico, se libera ese aluminio y respetando un periodo de decantación, se clarifica el agua. El agua clarificada la acumulan en un tanque de 500 litros en la parte más alta del tanque. Desde ahí ya el agua empieza a tener un montón de usos que el agua de río no tiene, ¿sí? Si bien todavía no es potable para consumo, se lo utiliza en el galpón para limpieza, algunos usos productivos que tienen que ver con la manufactura del junco, etc. Luego ese agua pasa a una segunda etapa dentro del galpón, que en un tanque de 50 litros es tratada
con luz UV y ozono, combinando luz UV y ozono. ¿Cómo llegamos a este sistema, a esta combinación? Llegamos porque existía gente en la isla que aplicaba ozono con equipos caseros, nos pareció muy interesante, y aprovechando el conocimiento dentro del grupo en técnicas de oxidación avanzada, decidimos sobre ese sistema ya preexistente sumarle la luz UV y caracterizarlo. Bueno, logramos resolver el problema principal, que es la contaminación microbiológica, alcanzando los niveles necesarios para consumo. Este sistema está actualmente funcionando en la cooperativa Isla Esperanza, vamos haciendo monitoreos periódicos, y el año pasado replicamos este sistema en cooperativas Las Dulceras. Todo esto se pudo hacer con financiación de Procodas, 2 tandas de financiación consecutivas del programa Procodas. Y actualmente estamos trabajando en incorporar mejoras que tienen que ver con pedidos de automatización de algunos de estos procesos, y volvimos a las herramientas libres de monitoreo, trabajando en la posibilidad de medir algunas variables críticas para mejorar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, poder medir la turbidez inicial y adecuar el tratamiento a la turbidez inicial del agua. El agua que les llega por el río varía muchísimo la turbidez con las mareas, con los vientos, etc. Entonces estaba bueno que pudieran conocer cuál es esa turbidez y adecuar el tiempo de tratamiento para no agregar aluminio de menos ni de más, que tampoco es deseable que terminen tomando un agua con un exceso de aluminio. A su vez también desarrollamos una metodología de plaqueo in situ con incubadoras también basadas en Arduino, que no requieren que nos llevemos la muestra para analizarla. El análisis microbiológico es muy crítico en ese sentido. Uno no puede tomar la muestra, guardarla en la heladera 15 días y analizarla. Es necesario muestrear y analizar. Y esto acota muchísimo los tiempos y se puede hacer todo in situ. Y por último, mencionar también el aluminio, que no está acá. Utilizando el colorímetro que les mencioné antes y reactivos colorimétricos, poder chequear que no tener aluminio en exceso en el agua que finalmente se va a consumir. Todo esto que les conté se desarrolló llevando en paralelo documentación, documentando cada uno de los procesos y construyendo manuales de mantenimiento, construcción y mantenimiento de estos equipos, y armando cada uno de estos sistemas en talleres participativos abiertos a la comunidad isleña. De manera de que cumplíamos con un doble objetivo de construir el sistema necesario y a su vez que las personas usuarias supieran cómo armarlo y definitivamente también cómo se llevaran una idea de cómo es que funcionan estos sistemas. Cierro. Con este esquemita, donde, bueno, en torno de la construcción de saberes, ya no exclusivamente en el ámbito académico, sino en conjunto con el territorio y con los saberes propios del territorio, nos movemos dentro de este ciclo con idas y vueltas, por eso la flecha en doble sentido, desarrollando herramientas libres, aplicándolas, discutiendo los resultados que obtenemos. Muchas veces esto nos lleva a volver sobre la aplicación de la herramienta, sobre el desarrollo, y aprendiendo en este ciclo virtuoso en el marco de conflictos ambientales, insisto, que nos marcan la cancha, ¿no? Quiero cerrar con un aporte que para mí fue muy claro de una docente de la secundaria, Luciana, que habíamos hecho con la secundaria un relevamiento en un arroyo acá en Vicente López junto con los vecinos. Me refiero a la secundaria UNSAM, ¿no? de nuestra universidad
en el área de Reconquista, se hizo un trabajo impresionante aplicando estas herramientas, se elaboró un informe con docentes, con los chicos. Fue muy gratificante. Ese informe lo tomaron los vecinos, hicieron conferencia de prensa, reclamaron, terminó el hada respondiendo, atendiendo, tomando ese informe y haciendo las mismas mediciones que estaban en ese informe para validarlas. Y Luciana, así muy sintéticamente y muy acertada, me decía, ahora entiendo por qué trabajamos en el marco de conflictos ambientales. Si no hubiese sido por eso, este informe hubiera terminado en un cajón. Así que bueno, con esta imagen les cierro la charla. Gracias. Muchas gracias, Nacho, por tu charla. Muy bien, creo que si bien teníamos los micrófonos cerrados, creo que es momento de poder abrirlos y agradecer con un fuerte aplauso a Nacho por esta linda charla. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Por ahí queda mal que lo diga yo, pero me encantó tu trabajo. Así que, bueno. Dicho esto, el trabajo está abierto para consultas, preguntas, etcétera. Espero verlas. Si no, Nacho, para romper el hielo, una pregunta. Creo que medio lo dijiste, pero bueno, me gustaría que lo especificaras ahora en esto. Por un lado, digamos, si uno quisiera trabajar ¿qué es lo que vos querés, ¿no? Trabajar con analitos o contaminantes ambientales, digamos analitos, ¿no? Que de interés en el ambiente. ¿Cuán bien estas herramientas que están diseñando se adaptan a los valores de concentración que se suele solicitar en ese ámbito, ¿no? Para saber si, por ejemplo, cuál es la calidad de un agua o algo por el estilo? ¿Podés comentarnos algo al respecto? Si estás cerca, Sí. alejado. Yo lo mencioné así muy brevemente, que es una parte fundamental, ¿no? Esto. O sea, para no hacer un uso adecuado, no adecuado de estas herramientas. Conocer esto que estás preguntando. Bueno, a ver, cuán bajas cuán bajas son las concentraciones que quiero medir y qué posibilidades tiene un instrumento construido con estas características para medir esas concentraciones. Muchas veces la realidad es que no es posible, digamos. Y es importante saberlo y en ese caso o intentar, si es posible, continuar con el desarrollo hasta lograr bajar esos límites o, digamos, o utilizar otros instrumentos, otros equipos. Yo insisto en que este tipo de herramientas no viene a reemplazar los equipos necesarios de laboratorio y las técnicas existentes que son capaces hasta medir de trazas de contaminantes, sino que vienen a complementar esas medidas. Muchas veces, sí cito una cuestión en esta complementariedad que me parece interesante, muchas veces hay que tener en cuenta de que yo puedo, por ejemplo, estar queriendo medir pesticidas, que en general muchas veces las concentraciones son muy bajas, y necesito necesariamente utilizar un equipo de laboratorio costoso, caro, etc. HPLC, masa, lo que sea. Ahora, tengamos en cuenta de que muchas veces las concentraciones son bajas porque yo estoy yendo a medir en un momento determinado donde tal vez, o la mayoría del tiempo, las concentraciones sean bajas. Pero en la medida en que yo con equipos de este tipo de equipos puedo medir con mayor frecuencia, quizás no tengo límites tan bajos como esos equipos de laboratorio, pero midiendo con mayor frecuencia soy capaz de detectar los eventos de contaminación en los cuales esas concentraciones sí son detectables por mis equipos. Entonces, no sé si se entiende con este ejemplo lo que intento plantear, pero hay como una complementariedad ahí donde yo eventualmente podría estar relevando con mayor frecuencia con equipos, con herramientas libres, y cuando sea necesario tomar muestra y analizarla en el laboratorio con equipamiento más costoso. Ok, muchas gracias. Marta, ¿tenías una pregunta, un comentario? Sí, Adelante, no, por favor. sí, gracias. No, en realidad no es una pregunta. Primero, bueno, felicitaciones por el trabajo, me parece excelente. Eh, es simplemente reflexiones que fui teniendo a medida que ibas dando la presentación, que tienen que ver con
bueno, estas técnicas llamadas libres y tiene que ver un poco con mi propia formación como científica que viene de exactas y que está en el CONICET y que bueno, estamos acostumbrados a hacer cosas muy precisas y muy, muy ¿cómo se dice? Siempre controladas con la mayor precisión posible y digamos, en torno a una perfección de lo que queremos hacer. Esto es simplemente una reflexión. Me da a veces un poco de miedo entrar en este tipo a ver, de miradas o de aproximaciones, pero entiendo que son muy necesarias y muy útiles para las comunidades más desprotegidas y en ese sentido creo que esa es la meta de ustedes, del grupo. Este, no quiero, o sea, simplemente es una reflexión que no sea una crítica, por favor, que se entienda que no es una crítica a lo que están haciendo, sino que eh, para mí estas herramientas son muy nuevas, obviamente, y bueno, lo que me preocupa es un poco tiene que ver con la pregunta anterior de Roberto, ¿no? La precisión con que se hacen las medidas, pero entiendo que es una aproximación excelente para poder hacer un trabajo un poco más cercano a la realidad. Eh, Simplemente lo que me pregunto es hasta cuándo se va a poder tener acceso a financiamiento para este tipo de cosas, porque ahora ya no se tiene financiamiento para nada. No sé si me entendiste, Ignacio, lo que quise Sí, sí, decir. sí. No es una crítica de No, ninguna no, no. manera, son reflexiones que me fueron saliendo a medida que te escuchaba. No quiero entrar al tema científico de, bueno, cuánto te dio, viste, si realmente, si estabas seguro de lo que estabas midiendo. No, no, no. Yo voy a algo bastante más general y me parece excelente este tipo de trabajo y ojalá se puedan seguir haciendo. Era una reflexión, no sé si me entendiste algo de lo que quise decir, pero en ese camino voy, ¿sí? Nada más. No, gracias, Marta. No, está clarísimo. Sí, vos lo dijiste, está vinculado a lo que comentaba recién Roberto. Yo creo que la clave, y por eso lo mencionaba, ¿qué tenemos para aportar en este mundo de desarrolladores fuera del ámbito académico? Aportarles esto, es aportarles información de cuán bien o mal funcionan esos equipos que están utilizando. Y justamente desde ese lugar evitar que se hagan interpretaciones erróneas de los datos que se obtienen de esos equipos. Creo que es fundamental. Nosotros, por lo menos, en lo que es nuestro vínculo directo con organizaciones sociales, comunidades en el territorio, constantemente abrimos ese paraguas. Esta herramienta, por ejemplo, en los casos en que, no sé, no está dando nada, no estamos detectando nada. Bueno, un momento, no estamos detectando nada dentro de lo que esta herramienta podría detectar. No significa que no haya nada. Digo, hay que ser cautelosos, me parece, con eso. Y de ese lugar perderle el miedo, porque muchas veces me parece que también tenemos un chip de siempre usar el equipo que mide la concentración más baja. Y a veces no necesito eso y dejo de encarar una investigación o de hacer determinados análisis porque no tengo el último equipo en el tema. No, y a veces por ahí una de estas herramientas me salva las papas y me da buena información para lo que estoy queriendo conocer. Así que no perderle el miedo y usarlas caracterizándolas, con cautela, sin decir cosas que no son. De acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé. Alberto, ¿vos querías comentar algo? Sí, un Ah, pequeño comentario. Primero de todo, sí. me gustó mucho el seminario, Ignacio. Y segundo, a mí lo que Gracias. me preocupa de todo esto no es tanto la precisión de la medida, sino otra cosa, de cómo, porque es una historia del huevo y la gallina, esto. Digamos, la falta de escala. O sea, vos sos capaz de desarrollar algo muy bueno
digamos, en un laboratorio, y después nos falta el problema de cómo lo llevamos de la universidad a los usuarios y no a uno o dos usuarios. Y yo creo que ese es el mayor problema, y si supiéramos cómo hacerlo bien, ese paso de uno a muchos usuarios, yo creo que estaríamos resolviendo el problema económico. Es más, podría ser para mucha gente hasta una forma de vida la producción de pequeños equipos. Y yo creo por eso es muy interesante, pero hay un problema ahí que no lo tenemos resuelto nosotros, por lo menos en el país. Gracias. Chan. Chao. Hola, Nacho, ¿estás? Sí, Ah, los perdí, me parece. ahora te ¿Me escuchan? escuchamos, ¿eh? no, Ahora estás. Ah, que yo no, decía que sí, totalmente, no, te escuché, Alberto. sí, Yo creo que, y vas a estar de acuerdo conmigo, el problema es una oportunidad. Ese problema es una oportunidad. Chan, pero ¿cómo, sí, Ignacio? A ver, es ¿cómo? una Aclaralo. oportunidad. No, no. Pero también hay que hacer la oportunidad y muchas veces crecen, digamos. En los casos que les mencioné, o sea, yo primero no creo que haya un solo camino para lograr eso que planteás, que me parece que es necesario y hay distintas vías y tiene que ver, sí, en todos los casos con cómo nos relacionamos con el afuera de la universidad, ¿no? Y ese afuera, eso que yo ponía ahí como ciudadanía, desde una fábrica que necesita controlar un proceso dentro de la fábrica, a un organismo de control, como mencioné, el ADA, ¿no? Que va a hacer uso de estos equipos, o una organización social, ¿sí? Que tenga interés en medir una variable en particular. Creo que son todos actores válidos para interactuar y seguro los caminos para llegar a cada uno van a ser distintos y particulares. Eh, algunos de los ejemplos que mencioné, bueno, en el caso del ADA, a través del INTI, me parece que es una institución absolutamente complementaria, que nos está aportando muchísimo en este sentido, para llegar a un organismo de control como es el ADA. Ahí me parece que hay un camino a recorrer muy valioso. Insisto, no es el único. Otro camino diverso, muy distinto, pero que también nos ha dado frutos, es el que mencionaba al principio de el desarrollo de esta aplicación de relevamiento litoraleño de costas, ambiental de costas, a partir del cálculo de un índice. ¿Cómo llegamos ahí? También era la pregunta. Tenemos una aplicación, tenemos una población objetivo, no sé cómo quieren llamarle, de que queremos que utilice la herramienta. Bueno, a través del área de vinculación de nuestra escuela se logró armar un curso de capacitación que dio muy buenos resultados. Ahí tenemos otra manera, las capacitaciones, las formaciones, y que sean espacios fundamentalmente de retroalimentación, ¿no? En los dos casos que les mencioné, tener un ida y vuelta muy fluido, entendiendo que nosotros tenemos que aprender cosas y de la otra parte también, si bien estamos capacitando, eh, también tienen mucho para enseñarnos en cómo andar, ¿no? Este camino. Yo te entiendo perfectamente, pero el problema mío es que veo que muchas veces no podemos ir a una gran escala, entonces un esfuerzo muy grande que hacen los chicos trabajando como vos, como muchos otros pibes, y es eso, y al final tendría que llegar más ese esfuerzo a la sociedad. Y yo creo que ahí hay una falla en la intercomunicación. Que hagan que para un sitio, el otro, está perfecto, digamos, lo que vos haces está perfecto. El tema es en general, la sociedad o nosotros como, qué sé yo, como universitarios viejos que tendríamos que pensar un poco más en esas cosas, quizás no lo hacemos, de cómo ayudar a la gente joven para que llegue a la sociedad. Muchas veces
Yo creo que es importante eso porque hay un esfuerzo muy grande atrás. No resolverás ningún hamiltoniano, no resolverás, qué sé yo, no harás ecuaciones diferenciales, no tendrás un equipo complejo, pero estás haciendo un esfuerzo mental y de producción que es muy importante. Es muy importante para nuestros países. Y ojo que en otros países desarrollados estas cosas las agarrarían e inmediatamente harían la cajita, que esto, que el otro, que te mide una cosa o la otra y se vende, digamos, y trata de venderse. Y eso yo creo que es un esfuerzo que nosotros los viejos tenemos que hacer dentro de las universidades. Ok, no hablo más. Qué gracias, Alberto. Coincido que el desafío es ese. Lo que no nos tiene es que dar miedo o detenernos. Eso. Eso es lo que a veces me parece que pasa desde esa perspectiva. No, mira, ¿cómo voy a hacer para llegar con esto a un producto, a algo que realmente... Y el no verla a veces hace que las líneas de investigación elijan otros caminos y se pierdan estas oportunidades. Yo creo que hay que intentarlo, hay que generar praxis, experiencias, documentarlas y que sirvan de referencia, ya que estos caminos son tan diversos, sirvan de referencia a quien quiere intentar ir por este lado y diga, ah, mira, se puede, es por ahí. Aunque no sea el Estado el que esté instalando plantas de tratamiento en todo el delta. Bueno, intentémoslo. Ya hay dos cooperativas que están tratando el agua. AISA dejó de pasar repartiendo agua al Estado. Sin embargo, las dos cooperativas ahora que tienen sistema de tratamiento continúan teniendo agua potable. ¿Por qué no replicamos esas experiencias? ¿Con quién hay que hablar? Eso está funcionando. Es praxis y son experiencias andando. Yo creo que hay que ir por ahí. Bueno. Nacho, en ese último caso, un comentario nomás. Sigue siendo el Estado el que pone la plata, ¿no? Porque los proyectos estos están financiados por el Estado. Así que otra canilla, no AISA, pero bueno, qué sé yo. Pero Sí, es en cierto que esto este también caso tendría sí, que ser. che, Roberto, en este caso sí, pero habría casos en que si esto se logra vender, no sería el Estado el que lo No, compraría, no, por sino que las supuesto. Sí, cooperativas sí, o seguro. otros sectores de la Claro, sociedad. Me callo la boca, no hablo seguro. más. No, no, pero incluso en el tema de las pequeñas plantas para potabilización de agua también podría ser otros agentes que no sean el Estado, ¿no? Es decir, como vos decís, cooperativas, mismos vecinos, que los costos no son tan elevados como para que sea prohibitivo, ¿no? Pero hay que buscar, sí, hay falta ese músculo, ¿no? Sí, de De hecho, buscar por las inversión. plantas Perdón, tuvimos una reunión con la Dirección Provincial de Islas que está pensando en instalar este tipo de plantas en escuelas. Y ahí aparecen desafíos, no digo y cuestiones a resolver, que también es la gestión, no solo en principio los costos, como decía recién Roberto, del equipamiento no son tan elevados, pero después hay que resolver la gestión. Ya. ¿Quién se va a encargar de mantener Exactamente. y hacer funcionar esas plantas? sí, perdón, ¿no? Marta. Yo, digamos, nada más para terminar, me asusta un poco lo que dijiste de que estas cooperativas no tienen electricidad. Y yo creo que hay algo primero y fundamental que es que estos lugares tengan acceso a la electricidad y por supuesto al agua segura, no cabe duda. Pero si no tienen electricidad va a ser Son los paneles. una falla bastante, digamos, un bloqueo bastante difícil de superar para seguir adelante. Nada, digo. Bueno, pero tenemos los paneles, Sigo tenemos, reflexionando, nada más, sigo reflexionando. Marta, tenemos paneles que se pueden instalar, tenemos viento, tenemos un egresado de la universidad No, que es pero Nabuntov, tenés un que ahora límite. se dedica a hacer esas No, no, cosas. tenemos un límite. Creo que hay que convencer a autoridades para conseguir esas cosas. Bueno, nada, nada, ya Bueno, qué está. sé yo. En fin. No sé si hay algún comentario o pregunta más. Si no. Nacho, yo tenía una solita, pero muy breve. Le hacemos la respuesta a ver qué opinás. ¿Vos considerás que estas tecnologías abiertas que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de sistemas integrados y desarrollo de nuevo software, con el tiempo podrán evolucionar hasta permitir desarrollar sistemas suficientemente sensibles como para bajar los límites de detección y aplicarlos
bueno, en otras formas? ¿O es una cosa que está más o menos estancada ya en el tiempo, el desarrollo de esto? No, yo creo que sí, yo creo que sí. No, o sea, no te puedo, o sea, ¿por qué digo que creo que sí? Porque miro para atrás y veo que eso ha ido mejorando. Digo, si Ajá. trazo una perspectiva en base a cómo viene la cosa, yo creo que sí. Y tiene que ver con desarrollos de ciencia básica en nanomateriales, Ya. en química, etcétera. Digo, en electrónica mismo, el procesamiento de datos, que es otra parte Ujú. importante, con todo el desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo que sí, pero bueno, es lo que hay Claro. hoy. No, no, está La bien, verdad perfecto, que pero no sé si yo lo llegué a ver, pero me parece que sí. claro. No, porque digamos, eso le da aún más interés a este tipo de trabajos, ¿no? Porque, es decir, bueno, al día de hoy tal vez no se llega, pero uno ya sabe cómo trabajar con este tipo de sistemas y a medida que se vaya mejorando, ¿no? Permite tener resultados aún, digamos, aplicaciones, ¿no? En caso de menores concentraciones, más reproducibilidad, etc. Era simplemente ese comentario. Bueno, colegas, si estamos, no hay más preguntas, entonces vamos a finalizar por hoy la charla, así que agradecemos nuevamente a Ignacio, muchas gracias Nacho y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar y a todos ustedes por estar ahí y mostrar su interés en estos. Y bueno, me queda solamente invitarlos para el próximo seminario que va a estar a cargo de Facundo Eschivo, que es investigador también de, bueno, obviamente de la escuela, pero también dentro del área del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, y tendrá lugar el 15 de julio. Ese será el último seminario de este primer semestre y después retomaremos la actividad recién a mediados de agosto o algo por el estilo, y bueno, ahí ya les comentaré los detalles, pero el próximo 15 están todos invitados para escuchar a Facundo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.